Queremos conversar y abordar es lo que implica el fin de la alerta sanitaria. Entendemos, por ejemplo, que ya no es obligación el uso de las mascarillas en los centros asistenciales, pero también hay una serie de medidas que comienzan a quedar atrás por este contexto que ya decimos que se pone fin a esta alerta, sobre todo en materia laboral. Así que vamos a ver qué efectos tiene, qué consecuencias. Tenemos contacto hasta ahora con Paulo Centeno, es el director nacional del trabajo, para poder profundizar en esto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Viviana, ¿cómo está usted? Muy bien, interesados en poder conocer un poco más de lo que comienza ya, o que está rigiendo, podríamos decirlo, desde el día de ayer. Y es que al momento que la alerta sanitaria ya no está operando en nuestro país, había una serie de beneficios o de resguardos más bien que se tenía, por ejemplo, con trabajadores que tenían el cuidado de niños menores, o esta posibilidad de hacer teletrabajo. ¿Qué cambia a partir de ya el término de la alerta sanitaria? Bueno, efectivamente, como usted lo ha dicho, el día 31 de agosto se puso fin a la alerta sanitaria por COVID-19, lo que sin lugar a dudas es una muy buena noticia, porque como lo ha dicho la ministra de Salud, efectivamente se pone fin a una serie de restricciones, ¿no? Superamos la pandemia, no quiere decir que la enfermedad no deje de existir y por tanto hay que cuidarse. Lo primero es que hay que hacer un distingo bien importante, y es que en Chile desde el año 2020 tenemos una ley de teletrabajo. Que permite, ¿cierto?, que los empleadores y trabajadoras pacten la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo en distintas modalidades, valga la redundancia. En ese sentido, esa es una ley que sigue vigente y por tanto es posible en la actualidad, incluso con el fin de la alerta sanitaria, que las partes pacten esta modalidad, sea de forma total, parcial e incluso híbrida, ¿no? Habrá que cumplir con todos los temas legales. Lo segundo es que efectivamente, como usted lo señalaba, a propósito de la alerta por una enfermedad contagiosa, se produjeron varios cambios y hay algunas normas de excepción que se aplicaban, digamos, en la medida que estuviera vigente esta alerta con estas características. Era la ley de retorno seguro, por otro lado el artículo 202 respecto a las mujeres embarazadas, y el artículo 206 bis, que decía relación con padres o madres que tuvieran a su cuidado hijos o hijas en edad preescolar. Esas tres normas, que efectivamente constituían derechos activables, por decirlo de alguna manera, a propósito de la alerta, dejan de tener aplicación a propósito del fin de la alerta, pero no quiere decir, insisto, que aquellas situaciones laborales que estaban regidas por la ley de teletrabajo no continúen vigentes. Por tanto, hay muchos casos que están regidas por esa legislación y que continúan con la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia. O sea, uno igual puede llegar a un acuerdo con su empleador. Efectivamente, eso está, y hay una norma legal que usted ahí nos explica que puede hacer que se llegue a algún acuerdo. Pero antes uno entendía que, por ejemplo, una persona que tenía alguna enfermedad crónica o que tenía alguna situación complicada, bajo esta protección de la alerta podía decir, bueno, es preferible que yo haga teletrabajo. Eso es lo que de alguna manera cambia, o tal vez todas esas mujeres que estaban en un postnatal también que se extendió, o que estaban al cuidado de los niños, ya ahora tienen que llegar a algún tipo de acuerdo con sus empleadores para que eso, por ejemplo, pudiese continuar si es que ellos quisieran que así fuera, ¿no? Claro, efectivamente estas normas tenían por causa, por decirlo de alguna manera, el riesgo que significaba, ¿verdad?, la enfermedad. Y por tanto, no existiendo ese riesgo y la autoridad sanitaria habiendo responsablemente tomado esta definición por los antecedentes que existen científicamente, no tiene aplicación esta normativa y por tanto, efectivamente, como usted señala, lo que corresponde ahora es ver en un régimen normal si es que existe un acuerdo entre las partes que permita el teletrabajo o el trabajo a distancia. Sí, director, y también hay, me imagino, cierta ya data incorporada de cómo se dio el teletrabajo, de cuál es la experiencia que han tenido muchos sectores donde esto, de forma forzosa por el contexto de la pandemia, tuvo que realizarse, pero también dejando atrás ciertos mitos, ¿no? Que tal vez iba a ser menos productivo, por el contrario, había mucha gente que prefería ir a trabajar por la serie de distracción o de otras responsabilidades que están en la casa. Entonces, ¿cuál es como el análisis más general de lo que también significó y cómo ha ido creciendo, me imagino, y muchas empresas hoy ya tienen implementados estos sistemas de teletrabajo? Bueno, efectivamente este es un debate que coetáneamente a nivel mundial se nos generó, ¿no? Porque
el mundo tuvo que sufrir esta pandemia y adecuarse a estas modalidades nuevas de trabajo que ya se venían experimentando, pero que por cierto se profundizaron. Tuvimos tasas bien altas de teletrabajo y trabajo a distancia en algún momento, sobrepasaron el 10%. Hoy día la verdad es que variados estudios, digamos, señalan que no superan el 5% en algunos casos el teletrabajo o el trabajo a distancia. Y quiere decir esto, por tanto, que estamos en un proceso de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Hay todo un debate a nivel mundial incluso sobre la productividad, como usted bien lo decía, ¿no? Sin lugar a dudas hay situaciones que los trabajadores y trabajadoras buscan a propósito del teletrabajo, el tema de las distancias a sus lugares, la posibilidad también de asumir roles que son más fáciles hacerlos desde el trabajo en la casa, etcétera, pero también el teletrabajo entraña riesgos, ¿no? Muchas veces exceso, las triples cargas laborales para el caso de las mujeres, las inadecuadas condiciones de trabajo que a veces se dan. Entonces hay un proceso de aprendizaje y ahí a lo que nosotros nos corresponde como institución es velar porque la normativa que está regulada desde el año 2020 y que establece una serie de derechos, garantías, condiciones, incluso hay un reglamento que regula las condiciones en materia de higiene y seguridad se cumplan, ¿no? Porque así como hay beneficios, también hay una serie de riesgos y lo que no queremos es que en este tránsito se produzca precarización, se produzca desprotección, se produzca vulneración de derechos. Y por cierto, bueno, esperamos que estas normativas se vayan adaptando, cumpliendo de buena forma. Yo decir que la Dirección del Trabajo tiene todos sus canales disponibles para entregar información, nuestro centro de atención telefónica, el 604-54000, las distintas oficinas, más de 80 a nivel del país, por si hay dudas, para ver cómo se pueden buscar también los mejores acuerdos que permitan satisfacer los intereses de todos en la relación de trabajo. Sí, director, quiero también preguntarle otro tema. Ya se estableció, podríamos decir, el plazo para este aumento en el salario mínimo, ¿no? Son 20.000 pesos más que comenzaron a regir ya en el mes de septiembre con esta meta final en julio de 2024 de los 500.000. Ahí usted como, sobre todo, ente que tiene la responsabilidad de estar fiscalizando que esto se cumpla, los trabajadores, ¿qué deben recibir a partir del mes de septiembre y qué pasa si eso no ocurre? ¿Dónde tienen que ir? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen hoy los empleadores de efectivamente hacer ya ese aumento? Eso sí o sí tiene que estar expresado, por ejemplo, en la liquidación ya, en este caso sería de octubre. Bueno, efectivamente, esto es una muy buena noticia. Como ustedes saben, recuerdan, esto es un acuerdo del gobierno con los actores sociales, particularmente con la CUT, pero también con las pymes, ¿no? Porque establece una serie de subsidios a las MIPYME, a las cooperativas, que ayudan también a solventar estos aumentos progresivos. Vamos a llegar a 500.000 el próximo año. Y efectivamente hay una serie de normativas que están establecidas en el Código del Trabajo que garantizan que este ingreso mínimo se materialice para todos los trabajadores y trabajadoras, a lo menos como un piso base de toda remuneración. Es el sueldo base igual al ingreso mínimo siempre. Ningún trabajador y trabajadora en nuestro país que tenga un contrato de trabajo en la actualidad va a poder ganar menos de los 460.000 pesos que usted señalaba. Y como bien lo decía, esto tiene que graficarse en la liquidación de remuneraciones, en la que se exprese, ¿cierto?, el pago de esta remuneración en el periodo que esté establecido en el contrato de trabajo y, por tanto, cualquier trabajador y trabajadora que no vea graficada, en primer lugar, en su pago, en su percepción, digamos, de ese sueldo y también en su liquidación, puede, por cierto, en primer lugar, preguntarle al empleador qué pasó. A lo mejor hay una duda y una confusión para que se corrija rápidamente y, de lo contrario, activar las denuncias por incumplimiento de la normativa laboral en todos nuestros canales de denuncia en las inspecciones del trabajo, en la Dirección del Trabajo. Claro. Entonces ya a partir del mes de septiembre, ese mes trabajado tiene que incluir este mínimo de los 460.000 y si no es así, se puede obviamente recurrir a la Dirección del Trabajo. Efectivamente, nosotros, bueno, esto es algo ampliamente conocido, no debiéramos tener mayores dificultades en las empresas, pero de todas maneras, si se producen algunos incumplimientos, se pueden generar las denuncias para que nosotros fiscalicemos. Pensando eso sí en esa modificación de gradualidad que muchas veces por eso es que hay que estar constantemente dando cuenta de que ya está implementado a partir de ayer, 1 de septiembre. Director, le quiero agradecer el tiempo y la posibilidad de aclarar todas estas dudas. Que esté muy bien, muy buenos días.